El cambio de gobierno ha de verse como una oportunidad para hacer cosas, para modificar un estado de la situación que lleva 30 años funcionando en el caso vasco. 30 años en el que el nacionalismo ha ido avanzando de tal manera que la libertad ha ido retrocediendo. Cuanto más nacionalismo hay, especialmente en los municipios rurales, en los municipios de la costa, en lo que podríamos llamar la Euskadi profunda, hay menos libertad. Por lo tanto, aparte de la lengua, que es importantísimo, porque es un factor de exclusión evidente que se está produciendo, aparte del gasto multimillonario que eso está suponiendo, hay el fenómeno de la libertad que hay que extenderlo al conjunto del País Vasco. Y esa es la oportunidad que tiene el gobierno vasco. Nuestra labor, y yo creo que lo está cumpliendo con mucha eficacia y con muy buen criterio nuestro parlamentario vasco en Vitoria, es contribuir a que eso sea posible, pero desde un punto de vista crítico. En primer lugar, lo que yo creo que tenemos que saber es qué entendemos por liberal o qué entiende cada uno por liberal. Hay gente que se dice liberal y que dice que eso significa fundamentalmente no intervenir. Hay quien dice que ser liberal significa una filosofía de menos Estado. Hay quien dice que ser liberal significa fundamentalmente establecer una línea de pensamiento que combine, por una parte, el fenómeno de las libertades cívicas y, por el otro, lo que significa un planteamiento de protección y de, fundamentalmente, no olvido de quienes el sistema va dejando, digamos que en la cuneta. Un liberal, en mi opinión, no es alguien que desprecia los controles del Estado, sino que debe regular precisamente esos mercados, en algunas ocasiones precisamente para hacer posible la competencia, porque el mercado dejado a su propia mano nos lleva al monopolio. Si un sistema tachado de neoliberal entiende que no tiene que haber controles y la falta de controles provoca o puede provocar en determinadas circunstancias un caos desde el punto de vista de los mercados financieros, esa no es una respuesta liberal. Por lo tanto, sería una respuesta conservadora. En todo caso, que es importante que se aseguren los controles también de los mercados financieros para garantizar un juego limpio. Yo no creo que haya sido el liberalismo, sino un determinado tipo de política o de comportamiento o de planteamiento ideológico que lleva de la mano posiciones neoconservadoras o conservadoras mucho más que liberales. El gobierno ha improvisado siempre en todo momento en relación con la crisis y además ha hecho lo que en ningún caso se puede hacer, que es mentir en relación con la crisis desde el principio. El primer presupuesto que hace, el primer presupuesto que presenta a las Cortes es un presupuesto basado en el engaño, sabe que las cifras macroeconómicas no se soportan con la realidad, por lo tanto las respuestas que ofrece el presupuesto a esa situación también son falsas. Y cuando se ha ido evidenciando, se ha puesto de manifiesto que la crisis está ahí, que no hay forma de negar la evidencia, entonces lo que ha hecho es improvisar. La oposición no está intentando aportar sus propias fórmulas con lealtad, con generosidad, con un planteamiento de país, de preocupación de país, sino pensando en que, bueno, va a pasar el tiempo, la situación económica se va a deteriorar, se está deteriorando a ojos vistas, me tocará el momento de llegar a gobernar precisamente por esta situación. Pero no pone para eso una filosofía, un planteamiento, una alternativa concreta de funcionamiento. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay? Pues dos grandes partidos que están mirando exclusivamente con horizontes electorales. Eso no es política. La política significa reformar, trabajar, gestionar. Y evidentemente lo que estamos viendo con estos señores es que en el momento de crisis, cuando se exige de ellos el mayor nivel de protagonismo, de eficacia y de sentido de Estado, no lo tienen. Empezaba siendo una presidencia, pues por lo menos, digamos que el año pasado, por ejemplo, en el mes de junio, incluso septiembre, era una presidencia, digamos, más, que tenía que operar en
en el sentido en que lo hacían todas las presidencias, pero eso de repente cambia cuando en diciembre se aprueba el Tratado de Lisboa. Entonces, el Tratado de Lisboa exige una presidencia nueva con un planteamiento distinto, primero porque cambian algunos de los parámetros, ya la política exterior no depende necesariamente del gobierno, hay un alto representante, en este caso la señora Catherine Ashton, y luego hay un presidente permanente del Consejo por 2 años y medio, que es el belga Van Rompuy. Y luego existe otro elemento que significa el poner en práctica la agenda de Lisboa. Por lo tanto, la presidencia española empieza en enero con esos auspicios, que son importantes, y que exige de España una capacidad de poner en práctica reformas de carácter importante. Nos encontramos con un país y con un presidente y con un gobierno que asume la presidencia europea y que es el gobierno antirreformas, porque es el gobierno que no ha hecho ninguna reforma. Es un gobierno que ha heredado un sistema económico y un modelo económico del gobierno anterior del PP de Aznar, y lo que hace es mantener ese modelo económico, no hace ninguna reforma porque le va bien desde el punto de vista electoral, no hace nada. Le falla la credibilidad. ¿Cómo van ustedes a realizar todas las reformas desde el punto de vista de control financiero, de desarrollo de toda la política de inmigración, políticas sociales, lucha contra la pobreza a nivel europeo, en definitiva todo el marco de lo que significa el Tratado de Lisboa, cuando en España no han sido capaces de desarrollar ni media reforma? Ese sería el primer elemento, y el segundo es que en muy pocas semanas España se ha encontrado no solamente con la necesidad de impulsar una serie de reformas que nadie sabe muy bien cómo lo va a hacer ni qué criterios tiene, sino que su necesidad primaria se convierte inmediatamente en gestionar su propia crisis. O sea, el gobierno español ya no está gestionando la agenda europea ni la de Lisboa, ninguna agenda que tiene referencia con Europa. Por lo tanto, va a ser una presidencia tan efímera que prácticamente se ha agotado, a mi modo de ver, en las primeras semanas de la presidencia. De una manera progresiva se está instalando un dictador de nuevo cuño, que no lo olvidemos, antes de ser presidente electo de Venezuela lo intentó a través de un golpe de Estado. Y nos preocupa también en este sentido la política exterior española respecto de Venezuela. Y además pensar que con eso se están defendiendo intereses españoles tampoco es cierto, porque hay empresas de gran importancia españolas en Venezuela que están viéndose perjudicadas por la acción de este nuevo sátrapa que es Chávez. Cuba es una reivindicación permanente de libertades, absolutamente asociada al proyecto fundacional de Unión, Progreso y Democracia, y también basada en ese planteamiento que decía antes en relación con Venezuela, y que se basa fundamentalmente en la idea de principios, de valores y de democracia. En concreto, nosotros entendemos que la presidencia española de la Unión Europea, si de algo tiene que servir, es que se impulse precisamente una tarea en concreto para que cualquier tipo de posición respecto de Cuba por parte de la Unión Europea se base en una modificación, en una voluntad de reforma por parte de las autoridades cubanas del sistema político en ese país. Hay un antes y un después en esa situación durante 34 años con relación a la huelga de hambre de Aminatu Haidar. En este sentido, la huelga de hambre ha puesto en evidencia, con una imagen, esta es una sociedad muy de la imagen, muy mediática, con una imagen de una señora en un aeropuerto y en una resuelta huelga de hambre, resuelta por ella a no abandonarla hasta que se le reconozcan y se restituyan sus derechos básicos de volver a su país y a vivir con su familia. Esa imagen ha vuelto a poner de manifiesto el problema no resuelto del Sáhara.